La selección mexicana disputa actualmente la Copa Oro, un torneo de nivel tan cuestionable y con una competencia prácticamente nula, que ya deberíamos dar por sentado que México la ganará siempre, o al menos así debería de ser, ya que solemos jactarnos de tener un equipo competitivo con varios futbolistas de nivel europeo en comparación con el resto de selecciones de la zona. Pero para el fútbol actual, que crece en nivel de competencia constantemente, eso ya no es suficiente. Ganar la Copa Oro es un aliciente demasiado pobre en cuanto a competitividad. Ya jugar contra países caribeños no satisface absolutamente a nadie. Es por eso que hoy vamos a hablar de las razones por las que México debe salir de CONCACAF urgentemente. Vamos a ello. Punto número 1. Por la falta de competencia. Como ya lo mencionaba, México debería tener como obligación ganar este torneo en cada una de sus ediciones, no porque México sea una selección ultrapoderosa, sino porque el nivel del resto de equipos de la zona es realmente pobre, pero pobre en serio. Muchas de estas selecciones tienen a futbolistas amateurs cuya principal actividad dista mucho de la de un futbolista profesional, ya que generalmente se ganan la vida de otra manera. Son bomberos, carpinteros, policías, panaderos, etc. Oficios o profesiones bastante dignos, eso sí que quede claro, pero que ciertamente los deja muy rezagados en cuanto a temas futbolísticos. Y es que claro, ¿cómo vamos a exigirles que tengan un nivel de fútbol competitivo cuando muchos de estos países tienen muchos otros problemas enormes políticos, sociológicos y demás por los cuales preocuparse? No es su culpa ni mucho menos, simplemente tienen cosas más importantes en qué pensar antes que en presentarse a ser goleados a un torneo con entre poca y nula relevancia internacional. Para ejemplificar cómo es que el nivel de competencia baja cada vez más, solamente hay que voltear hacia las grandes figuras de CONCACAF, las estrellas de Estados Unidos como Pulisic, McKennie, Gio Reyna, además de figuras de otros países como Alphonso Davies o Keylor Navas, no han acudido a la justa, y es que prefieren enfocarse en sus respectivas pretemporadas, prefieren seguir luchando por un hueco en la élite antes de arriesgarse a sufrir alguna lesión en un torneo intrascendente. Algunos no estarán de acuerdo con su decisión, pero es totalmente entendible y respetable. Y mucho ojo, porque aún con un equipo alternativo, Estados Unidos es claro aspirante a ser campeón. Ya con eso nos queda claro el nivel tan bajo que hay en la zona. Punto número 2. Para mejorar su nivel competitivo. ¿A dónde va la selección mexicana? ¿A dónde va jugando contra equipos amateurs? ¿A qué aspira goleando a la Guyana francesa? ¿Cuál es el objetivo de la Copa Oro? Simplemente no hay respuestas lógicas, no las hay. No es que la selección mexicana, insisto, sea muy buena, no es que esté lista para ganar el Mundial o para desbancar a Francia como campeón del mundo, no es que esté listo para dejar atrás a Brasil y a Italia como los máximos ganadores de mundiales, no. México está lejísimos de lograr hazañas de ese calibre, pero ciertamente se ha llegado a un punto de estancamiento. Estaremos todavía más lejos de hacer historia en torneos internacionales mientras se siga en la Copa Oro, enfrentando a rivales que no necesitan mayor estrategia para ser vencidos. La selección mexicana se puede pasear 60 minutos durante el partido para pisar el acelerador al final y terminar ganando en 5 minutos, ante selecciones que generan ocasiones producto de la pasividad mexicana pero que son incapaces de concluirlas, porque su delantero titular es en realidad un cartero. Así de esta manera, y lo digo con todo respeto, pero así de esta manera, la selección se estanca porque no está lista para verdaderas pruebas, y cuando toca enfrentar a una potencia, todas estas falencias salen a la luz, porque con un país sudamericano, en el momento en que salgas a jugar de manera pasiva, te caen 7, y si no, pregúntenle a la selección chilena. Porque si crees que tu nivel es de selección por jugar bien ante Trinidad y Tobago, después viene Brasil en un mundial y te apalea sin consideración. Sin competencia no hay desarrollo, pasa en la vida, pasa en el fútbol. Y es que si no nos enfrentamos ante los mejores, jamás veremos nuestro verdadero nivel y seguiremos esperanzados a vivir de partidos puntuales, como aquel triunfo ante Alemania en 2018 o el empate ante Italia en 2002. Si se quiere salir de ese bache, se debe buscar hacer frente a los mejores siempre en torneos trascendentes, porque jugando en Estados Unidos amistosos ante Bosnia y Herzegovina y la Copa Oro ante Islas de Guadalupe, realmente se ve muy lejos la obtención del resultado deseado. Y finalmente, punto número 3, porque se puede. Así, simple, sencillo y directo.
Salir de CONCACAF y buscar participar en otros lados es algo que se puede lograr. La salida más óptima sería hacia CONMEBOL, una salida que beneficiaría a todos los involucrados, porque México, a pesar de no ser una potencia, sí es una selección que ha dejado muestra de ser capaz de hacer frente a selecciones sudamericanas. 2 finales de Copa América y un tercer lugar en dicha competición deja clara la muestra. CONMEBOL tendría a un nuevo y muy digno competidor, pero también tendría más derrama económica. ¿A cuántos mexicanos? Hay que preguntarnos a cuántos mexicanos no nos encantaría ver a México enfrentándose a Argentina, a Colombia, a Brasil, a Ecuador, etc. en una lucha encarnizada para llegar al Mundial. Los ratings televisivos subirían, en redes sociales habría mayor movimiento y cobertura de dichos eventos, la emoción y la competición subirían. Australia ya nos deja la muestra clara de que es algo posible. Australia solía golear a todos los equipos contra los que se enfrentaba, hay que recordarlo. En la confederación en la que estaba, rompió récords de goleadas a sus rivales. ¿Para qué? ¿Para qué le servía golear a sus rivales? Para llegar al mundial a hacer nada. Era el gigante en tierra de enanos, pero en el mundo real se quedaba realmente pequeño. Tal y como le pasa a la selección mexicana, el rey de la CONCACAF, pero fuera de ahí se queda como un auténtico plebeyo. Entonces, ya quedamos en que el cambio de confederación es posible, tomando como base el ejemplo australiano. Si vemos también que todos los actores se verían beneficiados de este cambio, entonces, ¿por qué no hacerlo? Lamentablemente, y lo más probable, es que ahí entre las sombras, detrás de un escritorio haya personajes a quienes no les convenga del todo, que prefieran dejar todo tal y como está. Personajes que muy probablemente antepongan ciertos intereses particulares antes que los deportivos. Porque probablemente jugando en Sudamérica, México estaría más cerca de quedar fuera de algún mundial y sobre todo jugando como lo ha hecho hasta ahora y careciendo de proyectos deportivos sólidos. Tal vez eso sería demasiado para algunos intereses. No lo sabemos. Solamente queda especular y también esperar que en algún momento el sueño de salir de CONCACAF se concrete para beneficio de todos como ya lo hemos visto, o incluso y por qué no, hacer una unificación de las confederaciones. El experimento de la Copa América Centenario nos dejó una pequeña muestra de lo que podría significar dicha unificación, pero en fin, como decía, solo queda imaginar por el momento y esperar a que alguien dé esos primeros pasos, que se anteponga por primera vez en mucho tiempo el aspecto deportivo, que al final del día en el fútbol debería de ser lo más importante. Un saludo.